Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta y la mente dando vueltas, algo que ha desatado una verdadera tormenta de emociones y especulaciones en el mundo del espectáculo turco, Serini alucinando con lo que hizo a Atay. Así es, vamos a desgranar este asunto que ha capturado la atención de miles de fans, analizando las posibles razones detrás de esta supuesta alucinación de Serini, y lo que esto podría significar para su relación y sus carreras. Si eres fan de estos actores o simplemente te encanta el chisme bien fundamentado, quédate conmigo porque hoy tenemos material para rato. Y antes de sumergirnos de lleno en esta polémica, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con lo último del entretenimiento. Ahora sí, entremos en materia. La frase Serini alucinando con lo que hizo a Atay suena fuerte, ¿verdad? Y es que en el intrincado mundo de las celebridades, las interpretaciones y las reacciones a menudo se magnifican. Cuando hablamos de una alucinación, en este contexto, no nos referimos a algo literal, a una percepción distorsionada de la realidad en un sentido clínico, sino más bien a una reacción emocional desproporcionada, a una sorpresa mayúscula, o incluso a una forma de procesar una información que ha sido muy impactante para ella. Y cuando el nombre de Atay Ulusoy está en juego, los escenarios se vuelven aún más interesantes. Primero pongamos un poco de contexto. Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Han trabajado juntos en proyectos exitosos, y su química en pantalla ha sido legendaria, lo que por supuesto, ha alimentado innumerables rumores y expectativas de sus seguidores. Han sido vinculados sentimentalmente en varias ocasiones, y aunque nunca han confirmado oficialmente una relación seria, la especulación ha sido constante. Es este nivel de atención y la intensa conexión que sus fans sienten con ellos lo que hace que cualquier indicio de algo inusual en su dinámica sea analizado al microscopio. Entonces, ¿qué pudo haber hecho a Atay para provocar tal reacción en Serini? Las posibilidades son infinitas, pero podemos especular basándonos en lo que suele suceder en este tipo de situaciones. Podría ser algo relacionado con su vida profesional. Quizás Atay tomó una decisión importante en su carrera que afectó indirectamente a Serini, o viceversa. Tal vez un proyecto en el que ambos estaban interesados se vio frustrado, o surgió una oportunidad profesional inesperada para uno de ellos que implicaba un cambio drástico. Imaginen, por ejemplo, que Atay acepta un papel protagónico en una producción internacional que lo alejaría de Turquía por un tiempo prolongado. O quizás en el ámbito personal, algo relacionado con sus vidas privadas, aunque siempre intentamos ser respetuosos con la privacidad de los artistas. No podemos ignorar que los rumores de este tipo a menudo se basan en la percepción de comportamientos o eventos. Una opción sería que Atay haya hecho algo romántico, algo inesperado y grandioso, que dejó a Serini completamente sorprendida y quizás un poco abrumada. Pensemos en una propuesta de matrimonio sorpresiva, una demostración de amor pública y extravagante, o un regalo que va más allá de lo convencional. En el mundo del espectáculo, donde todo parece estar planeado, un gesto espontáneo y audaz puede ser verdaderamente impactante. Si algo así ocurrió, no me extrañaría que Serini se quedara alucinando, es decir, maravillada, asombrada, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Otra posibilidad, y esta podría ser un poco más dramática, es que Atay haya hecho algo impulsivo, algo que visto desde fuera o incluso desde su propia perspectiva, haya resultado ser un movimiento inesperado y arriesgado. Tal vez tomó una decisión financiera audaz, o se embarcó en un proyecto personal sin consultar previamente, y el resultado de esa acción dejó a Serini en un estado de incredulidad o preocupación. Las acciones de una persona, especialmente de alguien cercano, pueden tener un efecto dominó, y si ese efecto es lo suficientemente fuerte, puede desencadenar reacciones intensas. También debemos considerar la posibilidad de que alucinando se refiera a una sorpresa positiva, pero de una magnitud tan grande que rompe con lo esperado. En este sentido, quizás Atay logró algo extraordinario en su carrera, un reconocimiento a nivel mundial, o un logro profesional que él mismo no anticipó, y la magnitud de ese éxito dejó a Serini impactada y, en cierto modo, alucinada por la increíble trayectoria de su colega y quizás pareja. La admiración puede ser tan fuerte que nos haga sentir que estamos presenciando algo fuera de lo común, algo casi irreal. En este tipo de situaciones, es
Crucial recordar que la información que llega al público es a menudo filtrada, interpretada y a veces incluso tergiversada. Lo que para los medios o para los fans parece una alucinación de Sereni, podría ser simplemente una reacción genuina y humana ante un evento sorprendente. Las relaciones, especialmente las públicas, están bajo un escrutinio constante y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede convertirse en el centro de atención. ¿Y qué pasa con la relación en sí? Si Atai hizo algo que dejó a Sereni alucinada, esto podría ser un punto de inflexión. Si fue algo positivo, podría fortalecer su vínculo, demostrar un nivel de compromiso o de amor que antes no se había manifestado tan claramente. Si fue algo más complejo, podría generar discusiones, reflexiones y la necesidad de reevaluar ciertas cosas. En el fondo, estas situaciones, aunque parezcan caóticas, a menudo son catalizadores para el crecimiento y la evolución de cualquier relación. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? A menudo estas informaciones provienen de fuentes cercanas, de filtraciones a medios de comunicación, o de interpretaciones de las propias redes sociales de los artistas, de sus gestos, o de comentarios sutiles. Los fans son detectives expertos en descifrar cada detalle, y una sola palabra, una sola imagen, puede desatar una cascada de teorías. Y es precisamente esta capacidad de los fans para crear narrativas lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Podemos imaginar que Sereni reaccionó con una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás, una profunda emoción. Podría ser que al ver o escuchar lo que Atai había hecho, su reacción inicial fue un silencio atónito, seguido de una explosión de preguntas, o una risa nerviosa, o incluso lágrimas de alegría o sorpresa. La alucinación aquí es esa sensación de estar en otro plano de la realidad por un momento, experimentando algo que supera las expectativas. En el ámbito profesional, si Atai ha tomado una decisión arriesgada, como invertir en un proyecto independiente o lanzar una línea de moda, y esto ha sido un éxito rotundo, la sorpresa y admiración de Sereni serían completamente comprensibles. Ella, como colega y quizás como confidente, podría haber sido testigo de su lucha y de la incertidumbre, y ver el triunfo final podría haberla dejado boquiabierta. Si por el contrario la situación es más personal, como un acto de amor inesperado, un gesto que demuestra un nivel de devoción o de planificación que va más allá de lo habitual, la reacción de Sereni sería igualmente intensa. Piensen en un viaje sorpresa a un lugar que siempre soñó visitar, o la preparación de un evento especial que demuestre cuánto la conoce y cuánto le importa. Es importante recordar que a pesar de su fama, son seres humanos con emociones reales. Sus reacciones ante los eventos de su vida, ya sean personales o profesionales, son tan válidas y complejas como las de cualquiera de nosotros. La etiqueta de alucinando es simplemente una forma de describir una reacción que va más allá de lo cotidiano, una señal de que algo verdaderamente impactante ha sucedido. Lo que sí es seguro es que esta supuesta alucinación de Sereni ha avivado la llama de la curiosidad y el interés en su relación con Atai. Los fans están ansiosos por saber más, por descifrar el misterio y entender las implicaciones de este evento. Y es precisamente esta conexión entre los artistas y su audiencia lo que hace que las historias del espectáculo sean tan cautivadoras. En resumen, lo que parece ser el motivo de la alucinación de Sereni con respecto a Atai, ya sea un acto romántico, una decisión profesional audaz, o un logro inesperado, ha generado un gran revuelo. Lo más probable es que se trate de una reacción a algo que ha superado sus expectativas, algo que la ha dejado asombrada y quizás un poco abrumada. En cualquier caso, estas situaciones, aunque generen especulaciones, a menudo ponen de manifiesto la intensidad de las emociones y la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre Sereni y Atai. Espero que esta exploración de las posibles razones detrás de esta supuesta alucinación les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos desgranado varias hipótesis, desde lo romántico hasta lo profesional, y hemos reflexionado sobre cómo estos eventos impactan en las relaciones y en la percepción pública. La vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas, y a veces, esas sorpresas son tan grandes que dejan a todos, incluyéndolas a ellas, alucinando. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Si te ha gustado lo que has escuchado, si te pareció interesante o simplemente disfrutaste de la conversación, por favor, déjame saberlo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus propias teorías sobre lo que pudo haber hecho a Atai. ¿Cómo creen que Sereni reaccionó?
¿Tienen alguna otra idea? Compártanla conmigo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para mostrar tu apoyo. Dale a ese botón de me gusta si disfrutaste del contenido, comparte este vídeo con tus amigos que también son fans de estas historias, y si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.